Mis hermanos, ¿cómo están? Vamos bien con la lectura. La semana pasada leímos el capítulo 4 del libro de los Hechos. Acuérdense que la serie que estamos estudiando se llama Las Escrituras, lectura versículo a versículo. Y la semana pasada vimos el desenlace de la historia del cojo. El cojo era un hombre de más de 40 años que todos los días lo llevaban a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna. Y bueno, después de que Pedro y Juan tuvieron un encuentro con él, ellos empezaron a hablarle a la gente que estaba ahí en el templo, y vinieron los religiosos de ese entonces sobre Pedro y Juan y los llevaron a la cárcel. Al día siguiente se hizo un concilio en el que estaban reunidos los gobernantes, los escribas, los ancianos, los sumos sacerdotes y las familias de los sumos sacerdotes, y les preguntaron que con qué potestad ellos estaban haciendo todo esto. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió con tal sabiduría que ellos se quedaron con la boca abierta y reconocían que Pedro y Juan habían estado con el Maestro, habían estado con Jesús. Al final, sin tener argumentos para retenerlos en la cárcel, pues los dejaron libres y se fueron con sus hermanos y les platicaron todo lo que les había sucedido. Los hermanos lo que hicieron de inmediato fue ponerse a orar. Empezaron a orar a Dios y le pidieron confianza y valor y su respaldo para continuar hablando acerca de Jesucristo. El capítulo 4 termina describiéndonos un poquito cómo eran los cristianos de la iglesia primitiva, y nos cuentan el testimonio de un hombre llamado José, el cual tenía una heredad, la vendió, y todo el dinero que tenía, todo el dinero con el que recibió por la venta, pues la trajo a los pies de los apóstoles, y ahí termina el capítulo 4. Vamos a orar para que Dios nos muestre cosas nuevas en el capítulo número 5. Padre, muchas gracias por este nuevo día, esta oportunidad de seguir estudiando las Escrituras. Te pido con todo mi corazón y con toda sencillez que tú nos enseñes algo, que tú nos regales algo a todos los que estamos siendo parte de esta lectura del libro de los Hechos, en el nombre de Jesús. Comenzamos con el capítulo número 5. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. A mí en lo personal, hasta ahorita, me quedan muchas dudas de qué está pasando con Ananías y con Safira. Lo que me queda claro es que pues Ananías y Safira tenían un terrenito que les habían heredado y lo vendieron. Vamos a ponerle precio a ese terreno. Suponga usted que costaba 100 monedas de plata.
Entonces ellos reciben las 100 monedas de plata y agarran 50 para ellos, y las otras 50 monedas de plata se las llevan en un saquito a los apóstoles y se las entregan. Cuando Pedro le empieza a decir a Ananías que por qué Satanás llenó su corazón para que mintiera al Espíritu Santo, no me queda claro por qué le dijo eso. Hasta ahorita no hemos visto nada malo. Incluso Pedro mismo le dijo a Ananías que pues era su terreno. Si él quería lo vendía y si no, no. Y si lo vendía, él se quedaba con el dinero y tan tan, se acabó el asunto. Entonces, vamos a seguir leyendo para ver qué está pasando aquí, porque el juicio ya fue muy fuerte. Alguien murió, pero aún no sabemos exactamente por qué murió. Fíjese, versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la mujer de Ananías, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Se acuerda el ejemplo, bueno, el monto que le pusimos al terrenito? Si le ponemos aquí números, el versículo 8 diría, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en 50 monedas de plata? Y le enseña el saquito a Zafira. ¿Vendiste en 50 monedas de plata la heredad? Y ella le dijo, sí, la vendí en 50 monedas de plata. ¿Ya se dio cuenta dónde está el problema? No es un asunto de dinero lo que está pasando aquí. Es un asunto de honestidad. Es un asunto de que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentir respecto a cuánto habían recibido por la venta de ese terreno. Le voy a pedir de favor que vayamos al libro de Deuteronomio, porque Ananías y Zafira lo que hicieron fue un compromiso. Fue un compromiso que hicieron seguramente con los apóstoles y no lo cumplieron. Fíjese lo que vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, fíjese, cuando haces un compromiso con Dios, lo que está diciendo el versículo 21, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Pero fíjese también, el versículo 22 dice, mas cuando te abstengas de prometer, es decir, cuando tú decidas no prometer nada, no habrá en ti pecado. Es justo lo que Pedro le dijo a Ananías. Le dijo, si tú no te hubieras comprometido, ni te hubiera pasado nada. Pero te comprometiste. Y no solo te comprometiste, te atreviste a venir y mentir respecto a el precio del terreno. Intentaste engañar al Espíritu Santo y inmediatamente vino el juicio de parte de Dios. Después Pedro, cuando llega la esposa, también le da una oportunidad, digamos, y le pregunta acerca del precio. ¿Te costó 50? Y ella dijo sí. En automático ella se condenó. Usted y yo debemos tener mucho cuidado
con los votos o con las promesas que le hacemos a Dios. Porque suceden cosas y ya no cumplimos esos votos. Según lo que leímos en Deuteronomio, debemos ser muy conscientes y muy centrados al momento de comprometernos con Dios, porque eso nos puede traer cosas que no esperamos. Ya vimos lo que pasó aquí. Gracias a Dios, hoy, aunque usted y yo ocasionalmente pecamos y nos equivocamos, no tenemos un juicio como este. Seguimos vivos. Pero déjeme decirle algo, hay algo que sí muere, y es nuestro crecimiento espiritual. Eso definitivamente se muere, se derriba, y usted tiene que empezar de nuevo. Entonces, cuando usted sea confrontado con una realidad, procure, si se equivocó, aceptarla y seguir adelante. Y no mantener la mentira, sino más bien buscar el arrepentimiento, como Pedro nos habló en los otros capítulos. Versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pues cómo no. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Fíjese cómo el versículo 13 y 14 nos habla de dos tipos de personas. Los que tienen miedo a comprometerse, los que tienen miedo a decidirse por Jesús, y los que se atreven a hacerlo. ¿De cuáles quiere ser usted? El versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pero sabemos, usted y yo, que ni era Pedro, ni era la sombra, era Jesús el Nazareno. Bueno, creo que así dice la canción. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, otra vez a la cárcel, otra vez a la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjese qué curioso, en el capítulo anterior también Pedro y Juan estaban en la cárcel y ahí pasaron la noche. No llegó ningún ángel a sacarlos de ahí. Todo lo que nos pasa, todo lo que le pasa a usted y todo lo que me pasa a mí tiene un propósito. Si un ángel no llegó para sacarlos la noche o el día, la primera vez que los encarcelaron, es porque había un propósito. Y el propósito era hablarle directamente a los gobernantes, a los escribas, a los ancianos, a los sacerdotes, acerca de Jesús. Esta vez, la segunda vez que ya están en la cárcel, no tenía sentido
dejarlos en la cárcel, y más bien el ángel los envía de nuevo al templo a seguir hablando acerca de Cristo Jesús. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo tempranito y empezaron a enseñar. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que con él estaban, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Otra vez se juntaron los grandes, los pesados, los poderosos, y dijeron: ahora sí, tráiganos otra vez a estos bárbaros. Versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Les empezó a dar miedito. Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. A ver, ¿cómo? Y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Creo que se le reseteó la memoria al sumo sacerdote, a los sumos sacerdotes, porque acuérdese lo que pasó cuando estaban crucificando, sentenciando más bien a Jesús con Poncio Pilato. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 25. Mateo 27, versículo, que le dije 25. Mire, vamos a leer el 24 y el 25. El 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondió todo el pueblo diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero aquí el pueblo, acuérdese que no está hablando por sí solo. Fíjese en el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la multitud para que pidieran a Barrabás y que Jesús fuera muerto. ¿Ya se dio cuenta? Fueron los mismos sacerdotes, los religiosos, las autoridades religiosas de ese tiempo, las que le dijeron al pueblo: ustedes pidan al homicida. Y después, cuando Pilato se lava las manos, el mismo pueblo dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué fuerte! Entonces aquí, regresando a Hechos, el sacerdote le dice eso, pero realmente ellos fueron los que lo mataron. Ellos fueron los que mataron a Jesús, y definitivamente su sangre
estaba sobre ellos. El final del versículo 28 dice, y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, dijeron los sacerdotes. Y Pedro le respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les volvió a decir lo mismo que ya les había dicho la primera vez que los encarcelaron y que les pidieron que ya no hablaran acerca de Jesús. El Dios de nuestros padres, versículo 30, levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Este fariseo, este Gamaliel, era muy sabio, al grado que todo el pueblo lo conocía y lo veneraban. Le aplaudían por la sabiduría que tenía, y definitivamente tenía toda la razón. Y hasta el día de hoy sigue aplicando lo mismo. Si una obra es de Dios, va a permanecer. Pero si no es de Dios, se va a desvanecer, va a desaparecer. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Acuérdese que esto de los azotes no era un asunto que se le haya ocurrido en ese momento al sacerdote o a los que estaban juzgando en ese momento. Mire, en Deuteronomio, otra vez, Deuteronomio 25, el versículo 1, 2 y 3, se lo voy a leer para que veamos cómo todo lo que está pasando en este juicio es parte de las leyes que se habían dictado desde el Antiguo Testamento. El versículo 1 del capítulo 25 del libro de Deuteronomio dice: si hubiera pleito entre algunos,
y acudieran al tribunal, pues ya estaban ahí en el tribunal los apóstoles, para que los jueces los juzgaran, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito. Será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Esto fue exactamente lo que pasó mientras los apóstoles estaban siendo pues enjuiciados, juzgados. Lo que hizo el sumo sacerdote fue ordenar a los jefes de la guardia hincar a los apóstoles. Los hincaron y les dieron 40 azotes. La Biblia no dice que fueron 40, pero como estaban bien enojados y el máximo eran 40, pues ¿cuántos cree que les dieron? 40. Les dieron 40 azotes estando de rodillas. Bueno, así me los imagino. Estando de rodillas todos, les dieron 40 azotes. Y después de darles los 40 azotes y de intimidarlos y de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué enorme lección de parte de los apóstoles para los que vivimos en estos tiempos y en este país, en donde tenemos libertad completa de expresión. A ellos los azotaron, los amenazaron, los metieron en la cárcel y aún así salieron gozosos. A usted y a mí nos hace una cara el hermano y nos desanimamos y dejamos de ir a la iglesia por el amor de Dios. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que madurar. Vamos a agradecer a Dios por esta lectura y por estas enseñanzas. Padre, muchas gracias. Nos enseñaste hoy muchas cosas. Nos enseñaste acerca de la honestidad, de no mentirte, de que si nos comprometemos contigo tenemos que cumplir. Padre, también nos enseñaste que el padecer por tu nombre es un asunto de gozo, es un asunto de alegría. Padre hermoso, deposita en nosotros tu Espíritu Santo para que podamos dimensionar las riquezas de tu presencia, las riquezas de tu palabra, las riquezas de seguirte, de honrarte, de no echarnos para atrás, de no dar la vuelta y darte la espalda. Que tu Espíritu Santo venga para que con fluidez, con denuedo, podamos hablar de ti y podamos hablar de tu propósito eterno para cada una de las personas en este planeta. En el nombre de Jesús. Amén.